Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan nuevamente en este programa denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio virtual llega a través de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, liderado por la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, de manera conjunta con la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller, en su marco de desarrollo de actividades, es un espacio donde se brinda capacitación a jóvenes de bajos recursos de sectores vulnerables en diferentes oficios vinculados al patrimonio tanto cultural, tanto material como inmaterial. La Escuela Taller funciona en la Municipalidad Provincial de Cajamarca desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de Cajamarca. Pertenecemos a la Gerencia de Turismo. Dejo ahora en palabras del ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, quien dará la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que se interconectan a través de nuestros canales por Facebook, así como por la plataforma del YouTube. Y también a las personas que nos ven semana a semana a través del programa de TV Norte. Muy bien, en primer lugar, permítame dar gracias a Dios por estar nuevamente esta oportunidad, la número 20 de las conferencias en este programa que sería denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. El saludo de nuestro alcalde está siempre presente. Él nos va siguiendo semana a semana y nos encarga que les hagamos presente a todos ustedes su complacencia de que estemos reuniéndonos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que seguramente va a permitir a muchos cajamarquinos recordar algunas situaciones que todavía existen en la sabiduría popular, pero que ya con la tecnología se van perdiendo. El tema que va a tocar nuestro amigo Wilson Izquierdo González es el folclore y los mitos en la Cajamarca de hace 50 años. Wilson Izquierdo es un profesor de educación primaria con grados académicos de bachiller y tiene una maestría en educación. Él es escritor, premiado con 10 obras de narrativas publicadas y 4 en calidad todavía de inéditas. Adelante, Wilson. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y estamos esperándote con ansias que nos cuentes tus experiencias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. En el año de 1955, o sea, ya hace pues a la mitad del siglo anterior, vine de mi pueblo natal, Calzada, en la provincia de Moibamba, en la selva del departamento de San Martín, acá a la ciudad de Cajamarca, al poder de mi madre. Hasta los 12 años viví con mi abuela allá en mi pueblo de Calzada y me vine para estudiar el 5º año de primaria. Por esa razón de haber venido hace tanto tiempo ya a Cajamarca, soy conocedor del folclore, los mitos que en ese tiempo tenían vida en esta ciudad, que me acogió como a su hijo desde esa fecha hasta ahora. Por el año de 1955, Cajamarca era una ciudad algo pequeña, porque terminaba en el obelisco y la garita de la Guardia Civil en Calispuquio por la salida a la costa, en el Puquial de Chantapacha por la salida a Hualgayoc, en la Cruz del Molle, donde se iniciaba la carretera a Baños del Inca, y en la colina de Santa Polonia por el oeste. El barrio de Pueblo Nuevo terminaba en el puente sobre el río Racras, bajando por el jirón Arequipa de ese entonces, hoy jirón El Batán. El río Racras en ese tiempo tenía agua y era limpio. Los niños nos íbamos a bañarnos ahí en el río, porque hasta pozas tenía. Recuerdo todavía que cuando estaba yo en el 5º de primaria, los niñitos de transición de la escuela de aplicación de la escuela normal donde yo estaba estudiando, mi escuela era la 123 Rafael Olascuaga y era aplicación de la normal.
Nosotros estamos ya en quinto año, éramos algo grandecitos, pero los niños de primero y segundo grado se iban con sus mochilitas de excursión hasta el río San Lucas y ahí almorzaban, ahí se quedaban a almorzar. Era pequeño Cajamarca a lo que es ahora. De ese tiempo a la fecha Cajamarca ha cambiado y crecido, diríase que exponencialmente. Sin embargo, siendo un pueblo pequeño que se alumbraba por las noches con unos focos que parecían berenjenas, que alumbraban menos que una luciérnaga, ofertada por la Compañía de Electricidad Santolaya, que a su vez se abastecía del fluido eléctrico de la hidroeléctrica del Chipche. Debido presumidamente a ese ambiente fantasmagórico creado por la oscuridad, Cajamarca estaba llena de mitos y de un folclore alucinante. Como ya se sabe, el folclore es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones. La artesanía, la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes, la música y la danza, las creencias y supersticiones, así como ciertos ritos y costumbres, entre otras muchas cosas, son lo que conforman el folclore. Como tal, el folclore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad, que ha venido desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo transmitido oralmente de generación en generación. De allí que el folclore se considere parte fundamental en la identidad cultural de un pueblo o nación. Entre los mitos de ese tiempo se encuentran el mal del ojo, por ejemplo, que se curaba limpiando al niño o la mujer ojeados, pasándoles un huevo de gallina negra desde la cabeza a los pies. El huevo, para saber de qué magnitud fue la ojeada, había que vaciarlo en un vaso de agua fría y limpia. Y, asunto arreglado, en el vaso aparecía como fotografía el ojeador y el mal. Con el tiempo y las aguas, un poco bajo la influencia de prácticas de hechicería y brujería, se creó la limpia con cuy negro. Estos ritos iniciales fueron cambiando a limpias con vela, con alumbre, con azufre, con huevo de gallina de granja, con cuy de cualquier color y hasta con papel periódico, porque resultó que igual funcionaban. Lo gracioso de estas prácticas era creer que el ojo de borracho, que había muchos, o de negro, que había muy pocos en esa época en Cajamarca, eran las ojeadas más fuertes y defectos más terribles. Para librarlos de esos males, las madres ponían a sus hijos bonitos, porque a los feos no los ojeaban, una cinta roja en la muñeca de la mano izquierda, o también un guairuro colgado del pecho con cinta roja. También eran muy conocidos los mitos del cura sin cabeza, la runamula o el del ayaipuma. La gente creía que en los zaguanes, los balcones o cualquier pasadizo oscuro, ya se dijo que era por la luz, se encontraba un cura sin cabeza dispuesto a llevar al mismo infierno a la pareja que allí se escondiera a darse un par de besos. La runamula, en cambio, era una mujer que se atrevía a vivir con cura. Los viernes de luna llena venía el diablo vestido de negro de pies a cabeza y con capa a llamar a la runamula. Esta salía relinchando y botando candela por los belfos y las fosas nasales. El hombre de negro, que era en realidad el diablo, la chalaneaba toda la noche y la dejaba medio muerta a la mujer en la madrugada. En el caso de la Yaipuma también se trata de una mujer, la misma que si se acostaba a dormir sin tomar un vaso de agua, muy de noche la cabeza se le desprendía del cuerpo y comenzaba a volar hasta encontrar un manantial o un popio donde satisfacer su sed. Por ese detalle, decían que a veces se quedaba enredada en las zarzamoras de los linderos de las chacras. Para liberarla, tenían que envolverla con un trapo negro y llevarla hasta donde su cuerpo la esperaba, con la sangre hirviendo, pero sin derramarse. Pegaban la cabeza al cuerpo y ya estaba arreglado el entuerto aquel. Es de verse que todos estos mitos eran formas de control social
para preservar las buenas costumbres, el cultivo y la práctica de los valores enseñados en el hogar y el respeto por las normas de buena conducta. Al parecer no tenían más que ese propósito, ya que es verificable que todos los mitos desaparecen cuando el pueblo cuenta con buena luz eléctrica por las noches. Ahora, por ejemplo, ya no se oyen esas cosas. Una de las costumbres tradicionales que más me impresionaron cuando llegué a Cajamarca fueron las payas y el carnaval. En la víspera de Navidad, o sea, el 24 de diciembre, todo el día y hasta entrar a la noche, salían grupos de niñas, niños y hasta jovencitas bailando en comparsa por las calles, cantando y tocando instrumentos musicales muy sencillos, vestidos con trajes que la tradición imponía en ese tiempo. El carnaval, en cambio, era en aquel tiempo menos bulliciosa que ahora. Los campesinos con chinchiles en las canillas, con una especie de quena alargada y una cajita, caminaban de día y de noche pidiendo a la gente que les obsequie un vaso de chicha o un plato de comida. La gente de la ciudad hacía algo parecido. En comparsas de 3 o un máximo de 6 personas, salían a visitar a sus familias y conocidos, cantando coplas de temas, tonos y colores muy sui generis, y acompañándose con guitarra, acordeón y caja, a veces solo con guitarra y caja. La casa visitada les hacía pasar a su sala, les invitaban chicha o el licor que tuvieran, junto con un plato de comida. Luego la comparsa salía de allí y se iba a otra familia. Eso se hacía durante toda la noche. Por el Jirón El Inca, donde viví, celebraban la Cruz del Molle con una fiesta que duraba 3 días, que incluía novenas, bailes después de las novenas, kermeses, campeonatos de box, palo encebado y otras cosas igual de pintorescas. De modo similar celebraban a las cruces que había en diferentes lugares de Cajamarca. En ese tiempo sí era verdad el verso de la tercera estrofa de su himno que dice: Dios bendiga la paz de tus calles. Muchas gracias. Efectivamente, como acaba de mencionar Wilson, Cajamarca en esas épocas pues tenía muchas realmente características dentro de lo que significaba su manera de comprender y enfrentar la vida. Yo tuve la oportunidad de, cuando estudiaba turismo, ser el alumno, y cuando estudiaba en agronomía también, del doctor Luis Iberico Mas, quien era una persona que tiene 4 libros escritos sobre este tema, ¿no? Tiene el folclore mágico, tiene el folclore agrario, tiene el folclore médico y el folclore literario. Y realmente es sumamente interesante esos mitos y esas costumbres que, como dice Wilson, muchas veces se hacían para casi como psicosociales o de repente para poder corregir. Acá se decía que las mujeres que tenían amoríos con curas, ¿no?, se convertían en mulas, y que generalmente los viernes en las noches, a partir de las 12 de la noche, se escuchaban los cascos de estas personas que se convirtieran en mulas. Es exactamente así, por ejemplo, que se narra de cierta dama que tenía unos amoríos con un cura de franciscano. Acuérdate tú que en la Recoleta estaba el convento de los franciscanos y la iglesia de San Antonio, que no sé por qué después se ha convertido en San Francisco, porque el nombre correcto es San Antonio de Padua, ¿no? Se veía continuamente a los sacerdotes franciscanos
caminar desde la iglesia hasta su convento. Por eso es que esa calle se la conocía con el nombre de la Carrera de San Francisco. Mencionan de que en donde ahora está el banco Pichincha, me parece, ahí en esa casa que después la compró el señor Medardo Prado y la convirtió, la restauró y ahora es el banco, pues en ese lugar dice que existía una dama que tenía una relación amorosa con un cura franciscano y que entonces en las noches de los viernes especialmente escuchaban cuando los cascos se dirigían desde esa casa hasta la Recoleta y luego después en la madrugada otra vez se le escuchaba regresar. Cuando un día de esos la descubrieron, entonces se dieron cuenta de que era esta dama que tenía un amor ilícito con un sacerdote, con un cura franciscano, y que justamente después de que la descubrieron y rompieron con ese amorío, pues dejaron el barrio de San Pedro a tener más tranquilidad, porque ya no escuchaban a esos cascos que tanto los atemorizaban. Y luego también, por ejemplo, acuérdate de que en Cajamarca era muy común los cuentos y los mitos de los duendes y las duendas, porque el duende era pequeño, era blanco, banquiñoso, orejón, pero la duenda era alta y blanca. Y por ejemplo, la gente de los que vivíamos en el campo, sabíamos, ¿no? Cuando tú pasabas por una planta que era lechosa, por ejemplo, el higo, o por ejemplo, el nogal, o la higuerilla, o pasabas por el puquio, tú tenías que saber cuáles eran los conjuros que tenías que decir para evitar que puedas ser tentado. Los hombres especialmente por las duendas, ¿no? O de repente por los duendes. Aunque ahora nos siguen tentando, pero ya no tenemos esos conjuros, ¿no? Nos decían que tenías que decir todas las lisuras que te habías podido aprender y decirlas de una manera fuerte para que tú los puedas ahuyentar. O cuando se trataba de duendes, tenías que tener un crucifijo necesariamente o tener que andar con tu agua bendita, porque era algo que prácticamente las podía pues prácticamente neutralizar. Igual tú sabes que en esa época en Cajamarca era mucha costumbre de las piletas que habían para proveerse de agua, que eran en las calles, acuérdate, en Apurímac, en diferentes sitios, ¿no? Y entonces en las noches, cuando generalmente la gente era muy descuidada, se dejaba el agua abierta y mucha gente decía que a las 12 de la noche las brujas se convertían en patos y se bañaban chapuceando en las piletas. ¿Cuántas veces muchos de nuestros curiosos amigos, y hay muchas leyendas en ese sentido, se acercaban a ver y que cuando se acercaban y miraban bien se daban cuenta de que eran damas desnudas que se habían prácticamente convertido en patos? Y que cuando se acercaban comenzaban a revolotear, ¿no? Por encima de las cabezas, y para eso los serenos en ese entonces les enseñaban un crucifijo o mencionaban a Dios y ellos se caían y así eran descubiertas. ¿Quién no se acuerda, como tú dices, del famoso cura sin cabeza? ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, en donde era frente al actual restaurante de Zarco, había la casa del maestro, ¿recuerdas? Ahí se hablaba mucho de la casa de la juzgavida, ¿no? Una leyenda muy característica en donde mencionan que había una señora que para no perderse ninguna cosa que pasaba en las calles, había llevado su cama incluso frente al balcón. Y entonces ella escuchaba y podía contar a todo el mundo porque estaba enterada de todo. Pero un día de esos, a eso de las 12 de la noche, escuchó una banda que venía como una especie de procesión. Y cuando ella se asombró, se acercó a ver qué era, se le acercó una calavera y le entregó una vela. Y le dijo, mañana paso por ti. Ella se asustó tanto que la encontraron botando espuma por la boca y efectivamente al siguiente día ella murió. Yo te menciono que podemos seguir contando algunas de las anécdotas que nos han contado o las leyendas,
tanto del folclore mágico, en el folclore agrario también, ¿no? Claro. Por ejemplo, los adagios, los secretos para poder sembrar, ¿no? Que la coincidencia de que, por ejemplo, cuando tú querías sacar tablas, tenía que ser en la luna llena, perdón, en la luna llena, pues, ¿no? La luna madura, porque si no, la madera se podía, pues, malograr. Y eso existe. La luna verde. Entonces, incluso tiene menguante. un fundamento científico. O, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que nosotros, cuando yo estudié agronomía, me acuerdo que mi abuelo me decía, por si acaso, hijo, el trigo se siembra en barro y la cebada en polvo. O sea, para que veas tú la cantidad de duración que podía tener ¿cómo se llama? La duración de la semilla para esperar que brote. O, por ejemplo, el calendario de lluvias en Cajamarca, acuérdate, decían enero poco, febrero loco, marzo poco a poco y abril aguas mil o todas Aguas. juntas en un barril. Entonces, son sabidurías populares que te Sí. decían, o acuérdate el abuelo que decía, salía cuando había sequía y miraba al cielo y decía, no va a llover cuando veía, pero cuando veía nubes que parecen, los cúmulos que parecen borregas, no se decía en cielo aborregado antes de 3 días regado, y efectivamente pues era un pronóstico tan exacto que ellos conocían tanto la naturaleza. Y tú hablaste incluso de recetas médicas o del folclore literario, ¿no? De cuentos o de compactaciones con el diablo. En fin, creo que podemos seguir hablando de esto mucho porque en Cajamarca han habido muchas de esas cosas. Hay muchas leyendas y mitos urbanos vinculados no solamente al tema urbano, sino al rural, ¿no? Y posiblemente también una mixtura, porque conforme las ciudades van creciendo, también van tomando parte de estos sectores rurales y se van incluso creando nuevas leyendas urbanas que empiezan a pasar de generación en generación. Usted nos contó muchas vinculadas a la parte tal vez del diablo, del otro lado, pero también hay historias muy bonitas que son parte incluso de la Virgen de Dolores, por ejemplo, ¿no? De la patrona de Cajamarca, que ella lo vio un policía que estaba de guardia en la noche en la Plaza de Armas, y la vio como ella salía de la iglesia, le preguntó, le dijo que iba a tapar las aguas, y era evitar un desborde de la laguna de Chamis hacia Cajamarca, ¿no? Y luego encontraron a la Virgen con los pies llenos de barro al día siguiente. Entonces, mitología, leyendas, pero también que se articulan con la parte religiosa, ¿no? Con la parte religiosa y con toda esta fe que el pueblo puede tener hacia la Virgen de Dolores. Yo estaba viendo algunos de los mitos también que hay en el centro histórico y que creo que podrían ser incluso parte de un proyecto actual, ¿no? Porque los jóvenes tal vez con todo este proceso de migración que hay en las ciudades, no necesariamente todos conocen de todos estos cuentos, ¿no? A veces los niños, no sé, mis hijos, por ejemplo, se reúnen y se cuentan historias así de terror, pero ya muchos no cuentan esas historias que había en el centro histórico. Yo vivía en el centro histórico cuando era niña y sí habían varias cosas que nos contaban, como por ejemplo el Taita Mira mi diente, ¿no? Que yo creo que es un mito urbano bastante conocido. Nosotros tenemos un libro en la municipalidad que es el de Patrimonio Monumental de Cajamarca, es un libro de educación secundaria, y hay una parte que justamente trae también mitos para que los jóvenes puedan hacer ejercicios de lectura y puedan hacer actividades vinculadas a la educación, a su proceso educativo, ¿no? Entonces, este recopilatorio del Taita Mira mi diente me parece importante porque habla de un barrio, habla de posicionamientos de espacios. Entonces, de repente eso también es parte de generar un tema lector en la ciudad y de poder transmitir incluso en una parte turística de cómo nuestra ciudad se puede vender, ¿no? Dice Taita Mira mi diente, anteriormente, antes de la canalización de la Quebrada Romero, atravesaba el barrio de San Sebastián.
y los moradores de este lugar afirmaban que esta quebrada era muy pesada y que por las noches se producían allí las fantásticas apariciones de los seres extraterrenales, por lo que no se aventuraban a transitar por el lugar a partir de las 11 de la noche en que comenzaba la mala hora. Uno de esos días, un señor vecino de la calle del Batán, antes Arequipa, o sea, del otro lado del centro, tuvo que asistir a una fiesta que daba un amigo vecino en el barrio de San Sebastián. Salió pasada las 11 de la noche de la fiesta y muy envuelto en la capa que llevaba, se dispuso a atravesar la quebrada del Romero, cuando escuchó un llanto de una criatura que por lo visto había sido abandonada con malas intenciones. Tal como iba pensando el señor, y compadecido de la suerte de la criatura, la recogió arropándola con la capa para defenderla del frío. Con esta carga siguió su camino por la carrera de San Francisco, que ahora llamamos Amalia Puga, ¿no? Y en ese tiempo se llamaba calle Callao. El niño dejó de llorar hasta que estuvieron cerca de la iglesia de San Francisco. En ese lugar, con gran sorpresa, escuchó que el niño con voz ronca le decía: Taita, mira mi diente. El señor, anonadado, vio que tenía un colmillo como del chancho y aterrado lo arrojó al suelo. Cuando la criatura chocó, empezó a reventar chispas, despidiendo un ambiente con olor a azufre, por lo que, sorprendido, se dio cuenta que había cargado al diablo, o también llamado el Chapingo. Definitivamente hay muchos de estos recopilaciones literarias ya que se han trasladado a escritos y que narran también en su proceso de redacción el cómo era Cajamarca. Por ejemplo, acá hablaba de la quebrada del Romero, que había que cruzarla, ¿no? Ahora la quebrada del Romero está toda enterrada, ya no se la puede ni siquiera ver, porque ya creció la ciudad y está canalizada. Entonces, definitivamente es el poder transmitir estas leyendas, son bastante importantes para generar ese misticismo en nuestro centro histórico. Justamente había estado en la mañana viendo el Facebook de la gerencia y había un niño que redactaba, que la parte del concurso literario, él hacía la redacción de su cuento y lo basaba en una leyenda urbana, en un mito, ¿no? Que le habían contado sus tías, sus familiares un poco mayores, y que a partir de eso él había hecho un cuento para poder inscribirlo en este concurso. Entonces, yo creo que eso es bastante nutritivo para los niños, que se pueda tener este espacio de, si bien es misticismo, tal vez muchas cosas mágicas, que no se pierda eso en nuestra ciudad. Claro, yo sé, por ejemplo, de algunas cosas que son del orden amoroso, digamos. O sea, había la creencia en ese tiempo, cuando yo llegué de mi tierra, acá a Cajamarca, veía yo que hasta iba yo con unos amigos a cazar unas avecillas que tienen pecho colorado, y casi todo cuerpito colorado, que le dicen putilla. Entonces había la creencia de que si se caza esa avecita y se le extrae el corazón, se lo seca y se lo hace polvito y se le da de tomar a la mujer de la que uno está enamorado, entonces ella nos iba a corresponder, ¿no? Y entonces la pobre avecita, la putilla, era perseguida en esos tiempos. Lo mismo que había muchas creencias, decían que había que rascarse las uñas también y darle de tomar eso. El problema era que de cómo, como el cuento de quién le pone el cascabel al gato, pues cómo se le da de tomar eso a la dama. Eso sí recuerdo, porque yo con mis compañeros nos íbamos a veces a cazar esas avecitas, que había bastante, por lo que ahora es la urbanización Cajamarca. Porque desde la escuela normal para lo que es ahora el Girón Progreso, para abajo eran chacras de cultivo. Se sembraba maíz, cebada, trigo y otros cultivos como papa. Entonces ahí habían estas avecillas, las putillas, ¿no?
hay que tener en cuenta de que yo incluso ahora he visto avisos donde dice se hace amarres o de repente cómo tú puedes conseguir la fidelidad, ya seas hombre o mujer, ¿no? Hay el azote del calzón, la manzana dormida, el plato changado, hay un montón realmente increíbles de cómo incluso puede la gente creer en esas cosas, me parece muy, muy increíble. Y incluso yo quiero traer a colación dos cosas. El otro día, la Sugerencia de Cultura tuvo un éxito muy grande cuando hizo un concurso acerca de una narrativa o el cuentacuentos, pero basados en los cuentos conocidos como los cuentos del tío Lino, que los escribió, los recopiló el señor profesor Andrés Ceballos de la Puente. Y a mí me gustó mucho una que nos contó y la narró el mismo alcalde el día que clausuró. Decía él de que una vez hace años un niño tenía que irse al campo, del campo, porque vivía en el campo a la ciudad, y en la ciudad él tenía que comprar fósforos porque en la noche muy oscura él necesitaba prender sus velas y sus lámparas para poder alumbrarse. Pero ese día había llovido, ¿no? Y de pronto se hizo tarde y camino a su casa se resbala y sin darse cuenta se pierde los fósforos. Él comienza a caminar a oscuras y decía que estaba pues muy mal porque no tenía cómo alumbrarse, pero de pronto salió la luna llena y la luna llena lo alumbró en todo su camino hasta que llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta y se dio cuenta que adentro la casa estaba totalmente oscura. Entonces él dijo, ¿qué hago? Simplemente abrió la puerta, dejó entrar a la luna y luego cerró la puerta para que la luna se quede dentro. Entonces, y él tuvo luz en ese entonces. ¿Y qué nos dice? Bueno, que no hay que sacrificar sus sueños, tus deseos, y tienes tú la posibilidad de hacerlo realidad si tú te ingenias y usas ese tipo de esfuerzo y de ingenio que nato. Y otra de las cosas bien importantes, ¿no? Que todavía es propio, acuérdate que tenemos a un pueblito que está cerca de Chiclayo que se llama Salas, ¿no? Y las guaringas que están en Piura, que todavía son propias de la creencia popular. Incluso en Lima tú puedes hacerte y someterte a una ceremonia de sanación, de limpia, de que te enderecen la suerte, en fin, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que en Cajamarca, por ejemplo, la policía tenía que tener incluso conocimientos, porque así como habían brujos curanderos, habían brujos maleros. Tú tranquilamente podías decirte al brujo, oye, quiero que a este pata lo brujes, y de pronto él hacía y te pedía, por ejemplo, tráeme una ropa que él usa o parte de sus pelos o qué sé yo. La idea era que para evitar que esos brujos maleros sigan haciendo daño, los policías de ese entonces, y eso está bien recopilado, tenían que darle de beber para quitarle sus poderes de un trago que se llamaba la cochinada, así como lo escuchas. Y la cochinada justamente era una mezcla de aguardiente con estiércol de diferentes especies, incluso estiércol humano, que lógicamente el brujo no lo quería consumir porque él sabía que con eso iba a perder totalmente sus poderes. Entonces, de esa manera, los guardias lo hacían que él tome y el brujo quedaba prácticamente desacreditado y ya nadie lo buscaba para hacer mal. Y de esa manera, pues, le libraban a la comunidad de un tipo de esos. O al revés, por ejemplo, ¿no? Tú has visto que hay brujos o curanderos que para demostrar su poder demuestran cosas sobrenaturales. Yo he visto personalmente cuando estaba haciendo un trabajo de investigación en la escuela de turismo de un curandero que consumía el rocoto molido por la nariz, por ejemplo.
para dar a conocer que tenía mucho poder. Y generalmente cuando preparan una mesa, ¿no? Una tendida que le llaman los brujos, pues te piden aguardiente, te piden que lleves gallinas, cigarros, coca, una serie de ese tipo de cosas para que puedan ellos tender la mesa y puedan, como dicen, botarte los checos para poder, que son una serie de piedritas y de caracoles y cosas parecidas, con el cual ellos pueden predecir incluso el futuro. De tal manera que la curandería y la brujería sigue vigente, ahora actual, y eso justamente depende mucho de lo que significa nuestra cultura y nuestro deseo de explicar a veces lo inexplicable. Yo ya cuando trabajaba ahí en la zona de educación, todavía con tu papá, con mi profesor de San Ramón de Educación Física, don Félix, ¿no? Trabajábamos ¿Cierto? con él, con don Jorge Cueva Arana. En esa época ya, mi hermana, una de mis hermanas tuvo un niño con mucho sufrimiento, ¿no? Porque era grande y el médico, en lugar de llevarlo al hospital a hacerle una cesárea, le sacó al niño con un aparato que se llama forceps. Entonces su cabecita salió alargada, pues, ¿no? Y al comienzo era algo agresivo, tenía sus cosas raras. Y entonces a mi mamá, que ya era viuda, llegaba un señor que vivía por la salida a Jesús. Por ahí cerca a la salida de Jesús vivía un señor que era de Piura y que le decían don Santiaguito. Yo a veces me iba a ver a mi mamá y la encontraba la encontraba a don Santiaguito tomando café, que mi mamá le ofrecía. Y al verlo al niño al hijo de mi hermana que estaba medio renegón, medio peleón, medio bravo, este don Santiaguito dijo que lo podía curar, pero le puso unas condiciones a mi mamá, que tenía que ser en una especie de comedor que teníamos en donde antes en la casa era un corralito, lo había acondicionado ya mi cuñado que era ingeniero civil, lo había acondicionado para que ahí sea el comedor y la cocina sea solamente cocina. Entonces ahí entraba la luz de la luna con mucha claridad y mi mamá tenía ahí un montón de macetas de violetas alpinas que estaban muy bien porque había aprendido que moliendo las pastillas anticonceptivas, mezclándolas con agua y regándolas con la plantita, se desarrollaban muy bien. Entonces lo tenía bien cuidadito. Entonces este señor Santiaguito exigió a mi mamá que yo esté presente. Pero le dijo mi mamá, ¿por qué él? ¿Por qué él no puede ser su mamá del niño o yo? No, él tiene que ser porque él no cree en estas cosas. Y entonces, ya pues, don Santiago, le voy a hablar a mi hijo para que esté presente. Y un viernes entramos a eso de las 10 de la noche a este cuartito que estaba separado de la casa. Estaba separado de la casa y entraba solamente a la luz de la luna. Y entonces don Santiaguito comenzó a rezar y al niño, que tendría pues unos 60 centímetros, 70 centímetros de tamaño, que era gordito, comenzó a moverlo, jalándole del hombro, así, a moverlo así, así, el del hombrito, así, a moverlo. Y después, yo estaba sentado en una silla observando todo, él me dijo que así lo hiciera. Después lo vi que el niño estaba 30 centímetros del suelo y seguía girando y el señor Santiaguito ya no ponía sus manos sobre el hombro del niño. Y él estaba girando igual. Y lo veo a él, lo miré a él con un poco de luz de la luna que había y estaba con los ojos casi desorbitados. En un esfuerzo mental supremo sería pues para hacerlo levitar al niño. Después de eso, poco a poco fue haciéndolo bajar hasta que tocó suelo y el niño se quedó al día siguiente. Esa noche durmió muy bien y desde el día siguiente fue un niño completamente noble. Yo me quedé admirado de lo que hizo don Santiago, y don Santiago salió agotado de la reunión. Y cuando mi mamá le dijo que cuánto se le debía por servicios, cosas, no, dijo, no, eso no se cobra, esos servicios no se cobran porque yo soy, este don que tengo me lo ha dado Dios y no me ha dado para cobrar. Los que cobran, señora, esos no son buenos, decía, los que cobran no son buenos,
porque esos son maleros, son mentirosos. Y utilizan este don que nos da Dios para cobrar dinero. Y no, yo más bien quiero que me dé otra tacita de su café. Y mi mamá le sirvió su café. Desde ese día el niño quedó curado. No, ya se cambió totalmente su comportamiento. Y lo que yo no creía en esas cosas, bueno, tuve que creer porque lo vi con mis propios ojos. No, pues no era otra cosa, eso lo había visto yo. Y bueno, le conté a don Jorge Cueva. Y don Jorge Cueva me dio una explicación. Me dijo que de 10 millones de personas, hay una que tiene todavía ese don. Y que esas personas incluso pueden ver el aura de la persona. Y le dicen, acá, señalando, por ejemplo, el hígado, dicen acá usted está mal. Porque dice que ven el aura y que el aura se nota medio anaranjado, que es señal de que la persona está enferma en esa parte de su cuerpo. Y entonces me dio una explicación, me dijo que el hipotálamo en esos casos está más desarrollado en esas personas que de la mayoría, porque ya nosotros hemos perdido esa capacidad, que sí tienen, digamos, algunos animales, como el caballo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay peligro, el caballo se para y no sigue, aunque lo espolees y lo azotes, se para y con las orejitas para adelante, y no quiere andar y que relincha, se resiste, pero presiente el peligro. El perro también, antes de que haya un temblor, por ejemplo, comienza a ponerse intranquilo y a ladrar. Es que tienen esa capacidad en el hipotálamo, según don Jorge Cueva, ¿no? Que era algo estudioso de estos asuntos. Y me dijo que esa persona, sí, me dice, porque los señores que tienen ese don no cobran, dice, no cobran. Usted dude de los que le cobran mucho dinero porque son mentirosos, me dijo. Te quiero mencionar de que muchas de las cosas que se cuentan y se dicen, ahora se nota que tienen un fundamento científico, ¿no? O una razón de ser. Acuérdate tú de que para los niños que a veces no podían dormir o tenían muchos nervios en la noche, no descansaban, la gente decía, ponle floripondio al pie de la almohada y verás cómo duerme. Claro, ¿cómo no va a dormir? Pues si el floripondio es alucinógeno, ¿no? Y la gente pensaba de que eso era muy bueno y que estaba durmiendo por una medicina natural. O de repente, yo recuerdo mucho cuando había un remedio que tú tenías que tomarlo, pero tenías que tomarlo después de haber caminado, haber corrido mucho. Entonces, yo me acuerdo mucho que decía que tiene que ver correr para poder tomar y a que haga efecto. Y efectivamente, cuando tú lo tomabas sin correr, no te hacía bien, pues. ¿Qué es lo que pasa? Después, cuando se han estudiado, es que cuando tú corres, salivas más y la amilasa salival, al mezclarse con el remedio, reaccionaba y te hacía bien. O sea, ese tipo de cosas son las que se dan, pues, ¿no? Y que al final de cuentas la medicina tiene algo de científico, pero de un conocimiento natural que lo practican porque ha dado resultados y que ahora la ciencia en muchos de los casos le está dando pues la sapiencia o el fundamento lógico. O igual, por ejemplo, cuando te decían desde la época de los incas, ¿no? Cuando tengas una herida, ponte barro podrido para que no se infecte. Claro, y la gente se ponía, claro, porque en el barrio podrido está el penicillium, ¿no es cierto? Entonces es como estarías poniéndote penicilina. O a veces mucha gente decía, incluso haz un baño termal en baños de Inca de barro podrido cuando tenías problemas de la piel. ¿Y por qué? Porque al bañarte con agua termal se abrían los poros y el barro podrido que tenía el penicillium podía hacer un mayor efecto. Entonces, ese tipo de conocimientos propios son muy interesantes. Acuérdate de los que cuando tú te torcías el tobillo te arreglaban. Acuérdate, yo me acuerdo mucho todavía recién de un famoso policía, el famoso querosene, ¿no? Del señor Abanto. ¿Quién no se ha ido? Y a veces el médico no te curaba, pero él sí, ¿no? Y tenía en su patio una sala de espera más que cualquier médico de Cajamarca. La señora Gosvinda también, que ya falleció, ¿no?
la señora Claro. Linda, que también era muy buena con el tema de los huesos y de toda la medicina natural, ¿no? Yo recuerdo que una vez fui a la señora Gosvinda, era una señora bastante mayor, y antes que nos atienda a nosotros, estaba un señor gordito que quería que lo ajusten, ¿no? Para los huesos. Yo no sé cómo tenía la facilidad la señora de poder levantar a personas bastante pesadas, pero lograba arreglarlos, lograba ajustarlos, o sea, tenía una habilidad bastante buena. Todas estas mitologías están también vinculadas a estos elementos de la naturaleza, ¿no? O sea, si queremos buscarle tal vez la parte científica o la parte que cómo articulan todas estas posibles entes que dan origen a estos mitos, articulados a lo que es el aire, el fuego, la tierra, ¿no? Y si ustedes podrán también comentar, muchas de nuestras casonas tienen patios y traspatios, y muchos de los traspatios o corrales siempre tenían la planta del higo, ¿no? Que ahora ya muchos de estos traspatios han sido vendidos, los que daban a las calles de servidumbre, pero estas plantas de higo normalmente tenían esta carga de cuentos ya domésticos de cada casa, con que los niños jugaban en los higos, que los niños tenían sus amiguitos en los higos, y siempre había ese vínculo. Yo recuerdo, cuando era niña, yo vivía en Chanchamayo, mi casa colindaba con lo que es la casa Mario Urtiaga, y ahí hay un higo muy, muy antiguo, ¿no? Mi mamá también ha nacido en esa casa, ha vivido toda su vida, y dice que ese higo ya era grandote y caían plantas al otro lado. Y bueno, siempre ha habido ese tema, ¿no? De que aparecía un duende, y en mi casa no había higo, entonces nosotros echábamos la culpa que era el higo de la casona de Mario Urtiaga. Entonces, es parte también de cómo estas casas tenían estos espacios que se repetían, porque en realidad los higos se repetían en muchos de los traspatios de las casonas, y que está articulado a este elemento de las plantas, ¿no? Del sauce. En la parte rural, por ejemplo, el sauce también le atribuyen que tiene mucho de estos elementos de duendes. Los cactus, bueno, esta mitología no solamente termina siendo urbana, sino también rural, y algo debe tener de cierto cuando se va transmitiendo en diferentes escenarios, algo debe tener de verdad, no creo que todo sea inventos. Otro tema importante son los cerros guardianes, ¿no? Existe en el Centro Nacional de Información unos volúmenes que se llaman Mitos y Leyendas de los Cerros Guardianes. Nosotros en Cajamarca tenemos muchos, uno de ellos, el de Santa Apolonia, que tiene también su mito, que es el chancho de Santa Apolonia. Los chanchos de Santa Apolonia decían que ahí se aparecen muchos chanchos pasadas las 11 de la noche, y atribuían pues que esta zona estaba habitada por gentiles, y que tal vez tenía mucha carga de energía negativa, porque estos túneles que luego fueron clausurados por la municipalidad eran el camino al infierno, ¿no? Entonces, un espacio también con bastante carga esotérica, con bastante carga histórica, y que a la que le han ido atribuyendo también mitología, ¿no? Y tal vez una de las mitologías más importantes, y que mucha gente en la zona la conoce, es la vinculada al Cerro Cajamarcorco, ¿no? Y cómo una persona le vendió su alma al diablo ahí para poder tener dinero y poder tener mayor riqueza, y que bueno, luego tuvo que ir a que el diablo tome su alma. Entonces, estos espacios dentro de la ciudad terminan siendo hitos que, si bien son espacios territoriales, pero que de repente al tener este proceso de migración nuevamente se pierden, ¿no? Entonces,
Yo creo que es un reto también de poder generar este tipo de iniciativas para leer la ciudad con estos valores. Y hay una opinión de la señorita Denis Torres desde España, está conectada, y nos indica que opina que sería todo un éxito que estos mitos puedan representarse en una serie de TV o capítulos de TV, la cual puede ser patrocinado por la municipalidad. Les aseguro que sería un éxito incluso a nivel internacional. Definitivamente nuestra cerámica, nuestra arquitectura, todo ya tiene un invento hecho, ¿no? Y yo creo que es una base muy importante para generar desarrollo. Y esto también es una inspiración que podrían tomarlo nuestros jóvenes artistas de teatro, de comunicación, y generar tantas iniciativas cinematográficas. Hemos visto películas como Coco, por ejemplo, que es un éxito de Disney, que seguramente si eso le hablamos a los niñitos, ellos sí nos van a entender bien rápido cuál es esta película Coco, y que transmite toda esta creencia de la época del Día de los Difuntos, y que ha generado transmitir esa pertenencia, ese sentido de identidad con los niños, pero que a la vez ha generado una fuente de desarrollo. Entonces, todo este bagaje que tenemos de patrimonio inmaterial, definitivamente, no solamente para un tema literario, puede ser fuente de inspiración para películas de niños o para generar personajes. En fin, hay muchísimo material que el Perú en general tiene, y que a veces estamos buscando desarrollo, tratando de inventarnos cosas cuando tenemos mucho para potenciar. Una de las cosas que son típicas del folclore nuestro es que mucha gente casi siempre ha pensado en que podía hacer riqueza y tomar poder haciendo compactaciones con el diablo. Y las compactaciones con el diablo generalmente las hacían los hombres, porque entre uno de los requisitos era que tenían que tener espíritus fuertes. Y aquí en Cajamarca era muy propio hacer las compactaciones con el diablo en dos sitios, en el Cerro Cajamarcorco y en el Cerro El Guitarrero. Con Luis Iberico nosotros hicimos unas prácticas para irnos a esos cerros, y verdad, encontramos algunos papeles, seguramente que ahora definitivamente podríamos encontrar, en donde encuentras ahí escritos, ¿no?, que todavía se pueden a veces leer, en donde dicen que él se compromete a que una vez muerto pueda entregar su alma al diablo, con tal de que tenga tal o cual poder. Y esas son las compactaciones, que incluso hay toda una manera de cómo hacerlo, ¿no? Hay recetas de cómo se pueden hacer las famosas compactaciones. Y con respecto a lo que tú hablabas de que el sauce, el higo, etcétera, etcétera, generalmente los duendes prefieren las plantas lechosas. Por eso es que toda esa variedad de plantas son las que tienen. Y efectivamente, pues, como yo decía al comienzo, cuando éramos muy pequeños no había televisión, no había mayores distracciones, y antes de dormir generalmente nos poníamos con los padres a contar los cuentos, las anécdotas, y generalmente habían el patio y el traspatio, y no sé por qué, yo siempre me he preguntado, el servicio higiénico estaba en el traspatio. Lejos. ¿No? Y tenías que irte pasando el patio y el traspatio, y como dice Wilson, con la luz de Santolaya, que era unos tizones que no alumbraban nada. Y entonces en las noches escuchabas ruidos o te imaginabas, y realmente nadie quería irse al baño, pues en la noche era terrible. Y luego traigo a colación también algunas otras cosas que son propias de la sabiduría popular. Por ejemplo, ustedes han visto cuando se forma un halo alrededor de la luna. Ese es propio del folclore agrario. Dicen, en círculo en la luna, se seca la laguna. Quiere decir de que generalmente cuando hay un círculo en la luna, se aproxima un verano. O al revés, no sé si ustedes han visto también un halo alrededor del sol. Y entonces, mi abuelo decía, círculo en el sol, se moja la cabeza del pastor. O sea que iba a haber lluvia.
O por ejemplo los adagios, ¿no? Los adagios propios. Decía, quien siembra oportuno gana 100 por 1, pero quien siembra primero llena el granero. Y entonces todas esas cosas te iban pues dando prácticamente conocimientos de lo que era, cómo podías compartir en el campo. Y yo te quiero mencionar, mira, Wilson, nosotros hemos estudiado, yo soy agrónomo, y generalmente cuando tú salías de agrónomo y te ibas al campo con todos los conocimientos que te daban, al comienzo tú te sentías muy sabio, y después al encontrarte con la sabiduría popular, realmente tenías que declinar porque los campesinos realmente sabían mucho más que tú, que algo que no te habían enseñado en las aulas. Y las costumbres de estas que se acerca la Navidad, ¿no? Las payas y los villancicos. Y acuérdate mucho de que cuando habían los nacimientos, ¿no? Gente muy característica en Cajamarca que hacía los nacimientos. Yo recuerdo mucho los nacimientos que hacía la mamá de Marco Latorre, por ejemplo, famosa, ¿no? Eran visitables y hacíamos cola para visitarla. Los famosos nacimientos que hacían la suegra de Mario Cáceres, la señora Frida Centurión, ¿no? Era un nacimiento famoso, lindo, precioso. Los nacimientos que hacían en las iglesias en San Francisco, con el atardecer, la noche, que se prendían los focos y todo ello, realmente fabuloso. Y ahí los niños se iban cantando y daban sus relaciones, que eran sus poesías, y que le decían, Dios mío, ahora vengo a cantarte, a pedirte, y le traigo tu ofrenda, y le daban una ofrenda. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de algún modo rescatar y hacer que nuevamente, pues, prácticamente la gente pueda revivirlas, porque como ya decía, son lamentablemente cosas que se están perdiendo, pero que son muy propias, muy bonitas, y que nosotros deberíamos prácticamente evocarlas. Luego, también en el concurso de payas y villancicos que comenzamos a hacer con Fernando Cerván, no sé, así como tú has visto que en Estados Unidos la gente sale a las calles a cantar los villancicos. ¿Quién no se acuerda de los villancicos amazonenses que cantábamos cuando éramos niños en agradecimiento al regalo que te habían traído el famoso, pues, niño? Porque acuérdate, una cosa era el nacimiento de Cristo, que tú celebrabas el nacimiento y te ibas a la misa de gallo, y la fiesta donde le entregaban los regalos a los niños era el 6 de enero, cuando hacía la bajada de los reyes. ¿Por qué? Porque simulaba las ofrendas que llevaron los Reyes Magos a Cristo, y ahí es donde se entregaban los regalos a los niños, sino que ya después, con la base de la economía economicista y la propaganda y las tiendas, han ido cambiando, y hasta ahora hacer prácticamente una Navidad en donde tú necesariamente tienes que demostrar tu cariño con un regalo, porque si no, tú no quieres a esa persona. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. Bueno, una especie de anécdota nomás, ¿no? Pero una especie también de una creencia de niño, ¿no? Bueno, yo como había venido de la selva, sabía nadar muy bien, pero acá en Cajamarca, pues, no sabían nadar. No sabían nadar los muchachos de mi tamaño, de mi edad. Entonces, nos íbamos al río Mashcón, y era un río grande. Más grande todavía era el río Chonta. Y el río San Lucas tenía sus cositas, pero no era tan grande y caudaloso como era el Mashcón. Pero en el Mashcón había pescaditos, los plateados, que se llamaban en ese tiempo, unos pescaditos chiquitos, charcocas y plateados. Pero yo tenía otro amigo que sabía nadar. Y como nosotros los dos enseñábamos, él y yo, enseñamos a nadar, los otros más pequeñitos, con el sombrero pescábamos los plateaditos. Los plateaditos los sacaban del agua y le decíamos a los niños que ellos nos creían. Y se volvió como una tradición aquí en Cajamarca. Para saber nadar,
tienes que comerte vivo un pescadito, tragarlo vivo, el pescadito. Y nosotros le entregamos pescadito y los niños se lo comían, pues lo tragaban, pues, con la ilusión de saber nadar, ¿no? Claro, nadar requiere otras cosas, pero nosotros en ese tiempo les hacíamos esa broma a los chicos y después me he enterado de que tenía otro hermano ya menor, mucho menor que yo, y yo estaba ya trabajando, creo, como profesor, y me decía que se ha ido al río, ya el río Machcón ya no tenía tanta agua, pero el río Chonta sí todavía tenía agua, y que se había ido al río Chonta y que ahí también estaban con la costumbre de sacar los pescaditos, los plateaditos, las charcoquitas, y hacerles tragar vivos a los que querían aprender a nadar. Pero eso es anecdótico, ¿no? Por Definitivamente. ejemplo, lo que ya no hay ahora son las chicherías. ¿Dónde hay una chichería ahora? Me acuerdo que José Paredes, al que le decían el orejón, fue mi compañero de estudios en la escuela normal, ¿no? Entonces, José Paredes, era dibujante, era caricaturista, bueno, dibujaba. Y ha hecho un librito que cuando yo estuve en la Dirección de Cultura lo publiqué, acerca de un librito acerca de las chicherías que había antes. Porque cuando yo estudiaba en San Ramón, tenía que atravesar por arriba, por la parte del Machcón que da a Junín, a la calle Junín, atravesamos saltando por las piedras, pasamos al otro lado y nos íbamos, ahí había una chichería. Y ahí había una chichería y la chicha lo vendía unas botellas que habían sido de aceite vegetal, marca Capri. Y ya no decíamos un litro de chicha, sino un Capri, ¿no? Entonces, juntaba un metro sencillo y compraba pues, una portola, porque era más harto, y comíamos con pan de agua, rocoto y el Capri. Pero Venado Colina, pues el auxiliar Colina que había en San Ramón, ya sabía pues de nuestras mañas y nos hacía que le suplemos el ojo cuando llegábamos a clases. Y entonces, cuando nos olía a chicha, ya a mano, y nos tiraba un reglazo. Bueno, no era pues muy fuerte, pero de esa manera trataba pues de evitar que nos escapáramos a tomar chicha. Pero ya no existen ahora las chicherías. Del estudio que ha hecho Paredes, se llega Paredes Hazañero. Paredes Hazañero, sí. Se llega a la conclusión de que ya no hay chicherías en la actualidad. Y solamente para los carnavales la gente antigua hace su chicha y lo guarda en su urpito del rincón que todavía se dice, en un urco, porque normalmente ahora al que llega a la casa se le invita cerveza o cualquier otro trago, pues, pero chicha ya no hay. Chicha de maní, chicha de jora, y había una chicha dulce también que lo hacían de maíz blanco, que ya no existe. Hacían una chicha que era espumosa y era agradable, muy rica. Te comento que ahora estamos haciendo el proyecto de la Casa del Carnaval y justamente en esos espacios se está contemplando este espacio para la chicha, ¿no? Que es un elemento gastronómico de bandera del carnaval y que, como usted dice, se está perdiendo y que es necesario tener un espacio de degustación. Y bueno, esperemos que muy pronto la Gerencia de Turismo va a lanzar el proyecto para que puedan conocer un poco más sobre él. El tema que hablábamos del Cerro Cajamarcorco, que don Jaime complementó, claro, el mito o leyenda se llama el Pacto del Cajamarcorco, del folclore mágico de Cajamarca, pero estamos hablando de los mitos, las leyendas tal vez de la época colonial republicana, pero esto viene desde antes, no solamente de esa época, ¿no? Por ejemplo, tenemos el oro perdido de Atahualpa, que dice que después que hubo esta captura de Atahualpa, se empezó a llenar el cuarto de oro y los 2 de plata, y bueno, en ese interín mataron al Inca, y muchos de los tesoros quedaron en el camino, en la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, el antiguo camino del Capañán que iba por la laguna de Zuluscocha, que sale a esa altura, hablan muchos que mucho de ese oro también fue enterrado en esa laguna, y esa laguna también tiene, digamos, bastantes mitos y leyendas vinculadas. Y otro
tema interesante que me parece importante comentarlo es la leyenda de la Pampa de la Culebra, ¿no? Que ya es una leyenda que ha llegado hasta nuestra época, pero que va incluso atrás de la época inca. Estamos hablando de la época pre-inca. Es muy cortito, yo voy a tomarme un tiempito para leerlo. Esta leyenda nace de la tradición quechua y se remonta a las épocas prehispánicas. La leyenda dice que los dioses de la selva enviaron una serpiente en épocas de cosecha rumbo a Cajamarca para mostrar su poderío sobre los pobladores debido a sus pecados. Esta serpiente se iba acrecentando paso a paso, al trepar la cordillera, devastando árboles y sembríos, dejando a su paso ruina y destrucción. Cientos de pobladores abortaron la ciudad, azotados por el pánico. Los que quedaron imploraron piedad a sus dioses. Calmados por los ruegos, los dioses resolvieron detener la serpiente, dejando caer un rayo sobre ella, que era Catequil, ¿no es cierto? El dios de la época pre-inca. Esta dejó reposar su cadáver por toda la cordillera, convirtiéndose en la Pampa. Dicen los pobladores que cuando caen rayos sobre la Pampa, son los dioses quienes ocasionan, azotando a la Pampa para que no vuelva a convertirse en la serpiente. Hoy día se ubica la hacienda de Poyoc, donde efectivamente parece de la forma de una serpiente reposara sobre la pampa que la envuelve y cuya cabeza apunta a la ciudad de Cajamarca. Esta pampa ha servido durante siglos como para rayos por razones desconocidas. Lo que devino de cientos de versiones de la misma leyenda. Entonces, muy interesante porque podemos ver que no solamente es Cajamarca hace 50 años, sino que tenemos mitología que viene de bastante tiempo y que prevalece, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucha oportunidad para seguir manteniendo esas tradiciones orales. Me has hecho recordar la leyenda de los cumpis, de los cumbemayo, ¿no? Y que manifiesta, pues, que justamente los cumbemayo eran unos frailes, ¿no? Que vestían, como tú has visto, parecen los frailes con capucha, y que en un momento venían unos gigantes a invadir a los caxamarcas, y que el dios tutelar de los caxamarcas, apiadándose de sus súbditos, los convirtió en piedra. Y por eso es que se ven a los cumpis como si estarían viniendo hacia Cajamarca, ¿no? Pero convertidos en piedra. La señora Lala Requejo de Jäger tiene una leyenda acerca de la fiesta del Huanchaco, porque la fiesta del Huanchaco es la fiesta de la Señora de la Natividad. Los campesinos la conocen como la Mama Nati, y tiene influencia porque de acuerdo a lo que ellos celebren, la Mama Nati o la fiesta del Huanchaco, ese año va a ser propicio o no para la agricultura. ¿Y por qué le llaman el Huanchaco? ¿De dónde salió el nombre de la fiesta del Huanchaco si la fiesta era de la Virgen de la Natividad? Y cuenta esta señora de que anteriormente los campesinos, siempre para celebrar las fiestas, su mejor gala era vestirse de blanco. Y se vestían pantalón, camisa e incluso la chaqueta de color blanco con sombrero nuevo. Y luego se iban a la fiesta del Huanchaco, en donde se consumía gran cantidad de licor, especialmente la chicha que hacía mención Wilson. Y justamente eso traía como consecuencia las peleas, se agarraban a los golpes y se manchaban el pecho de color rojo. Y entonces alguien decía, oye, mira, pues estos parecen huanchacos que tienen el pecho rojo. Y según ella, de ahí nace la idea o la connotación de decirle a esta fiesta, la fiesta del Huanchaco. De manera de cómo relacionar las fiestas, la religión y lo que nos pasa es sumamente importante. Y para terminar, quería decir básicamente de que las chicherías es algo que lamentablemente está perdiéndose, siendo la chicha un alimento muy importante porque tiene elementos nutritivos muy grandes y que deberíamos retomar la manera como de repente hacerla industrializada, que ya lo estaban haciendo en algunos sitios en Huaraz y en el Cusco, pero creo que en Cajamarca también, porque han habido chichas muy buenas. Acuérdate de la espumosa,
La que menciona Wilson, que estaba atrás del Colegio San Ramón, era la Guanábana, ¿no? ¿No? Incluso la gente cómo le bautiza a sus guariques, a sus cantinas con nombres. Yo me acuerdo, había la cantina de la Escalera, que era aquí en Santa Polonia, subiendo la escalera, o había una por San José que le decían el sastre maldito, o habían otro que era la pared caída. En fin, yo te agradezco sinceramente, Wilson, por esta tarde tan cajamarquina, tan llena de aspectos folclóricos y propios de nuestras costumbres y de nuestra idiosincrasia, que son realmente lo que nos da identidad, porque es algo propio, es algo que no nos hace que nos confundamos con nadie. Somos aquí netamente cajamarquinos por lo que nosotros hemos narrado y por lo que hemos visto, y hablando de calles y de lugares que son propios de Cajamarca. Me siento muy vinculado con la Municipalidad de Cajamarca. Tuve la suerte de trabajar con Jorge Hoyos todo el periodo. Tenía a mi cargo la Dirección de Educación y Cultura, pero en ese tiempo no se podía hacer muchas cosas de cultura porque Jorge Hoyos estaba empeñado en convertir, según lo que él decía, a su ciudad, a su pueblo, en una ciudad. Y entonces su intención era asfaltar, pavimentar. Gracias a eso también Cajamarca, claro, ha dejado de tener unos enormes barriales en algunas calles y ahora ya están pavimentadas. Después también con el señor Marco Latorre, también tuve la oportunidad de estar acá cerca de 6 meses trabajando en la Dirección de Cultura, en la Sugerencia de Cultura, ya era en ese tiempo. Pero con el señor Jorge Hoyos sí, pues trabajé todo el periodo y me siento muy ligado yo a esta municipalidad y les agradezco tanto a usted, arquitecta, como a Jaime, que lo conozco de hace mucho, por darme la oportunidad de conversar un poco con los amigos de Cajamarca. Muy agradecido, arquitecta, muy agradecido, Jaime. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo año y feliz 2021.